Bien, damos ahora la palabra a Octavio Torres Gomari, que es colaborador científico del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico de la Universidad de Alicante y que nos va a hablar sobre María Luisa Serra Velabbre y la arqueología menorquina, un recorrido historiográfico en femenino. Cuando quieras. Vale. Vale, muy buenas, ¿me oís? A ver, ahora. Vale, perfecto. Sí. Ahora mejor, ahora mejor. Muchísimas gracias, Marga, por la presentación. Bueno, también aprovecho, como esta mañana no he podido estar por motivos laborales, agradeceros a todas y a todos los participantes y también a la gente que asiste al Congreso. Muchísimas gracias de parte del equipo que organiza y del proyecto Arqueólogas, ¿no? Bueno, yo os quería traer una investigación que, bueno, yo la califico de incipiente porque así es. La figura de María Luisa Serra Velabbre, supongo que a lo mejor a algunas personas les podrá sonar. El caso es que, bueno, yo la conocí precisamente a partir de mi investigación doctoral. Y el caso es que precisamente gracias a ese contacto, ¿no?, con el grupo, con el proyecto de investigación Arqueólogas, pues me he interesado, como han dicho otras compañeras antes que yo, por esos papeles, ¿no?, por los papeles de estas mujeres que a veces, si bien es cierto que creo que en el caso de María Luisa Serra no podríamos caracterizar de silencioso, porque ciertamente no lo fue, sí que es cierto que cuando se compara, por ejemplo, la trayectoria de esta mujer, que voy a intentar resumiros ahora, si se compara con otras trayectorias contemporáneas de hombres, podremos ver cómo conocemos mucho más esas figuras que, por ejemplo, el caso de María Luisa, ¿no? Me gustaría también indicar antes de comenzar que muchas de las fotografías que voy a enseñar a continuación pertenecen al fondo María Luisa Serra, que legó su hermana, Carme Serra, en 1998 y que se encuentran custodiados, digamos, por el Ateneo de Mahón. Empezando... A ver, perdón. Vale, aquí está. Bueno, dando un poco inicio, también sí que me gustaría indicar que no soy el primero ni mucho menos en acercarme a la figura de María Luisa Serra. Ya, por ejemplo, los trabajos de la catedrática Margarita Orfila Pons han sido también muy reveladores en este aspecto y precisamente en Menorca, su tierra natal, sí que se conoce muy bien, ¿no?, su trabajo y se le han dedicado, como os contaré un poco al final, una serie de reconocimientos públicos y dedicado también a una serie de monografías que abordan un poco más su papel, que podríamos, como veréis, caracterizar de como mínimo polifacético, ¿no?, porque no fue solo arqueóloga, como cabría esperar, digamos, en este congreso, sino que también fue museóloga, archivera, bibliotecaria, en fin, bueno, una trayectoria realmente apasionante. Como veis aquí en la diapositiva, nace el 21 de junio de 1911, nace en el seno de una familia humilde y ya, bueno, marcando un poco lo que sería su trayectoria, empieza a estudiar el bachillerato, ¿de acuerdo? Sin embargo, su trayectoria, digamos, investigadora o, digamos, de formación se ve truncada por el estallido de la guerra civil, donde su padre, nos cuenta precisamente Margarita Orfila, su padre fue encarcelado y ella tuvo que hacer frente, junto con su hermana, al negocio familiar, ¿de acuerdo?, que era una ferretería en la ciudad que la vio nacer, en Mahón. Se considera o se cree que la figura del erudito Juan Hernández Mora ayudó a que María Luisa, años después, decidiese empezar los estudios de filosofía y letras como alumna libre, como ven aquí, en 1943 en la Universidad de Barcelona, ¿de acuerdo? Esto es importante porque ahí donde tomará contacto con figuras fundamentales, como veis aquí, con Pericot, con Vicens Vives, y que marcarán un poco su trayectoria. A lo largo de ese periodo formativo es cierto que desde su isla, desde Menorca, empezará a participar en la organización o en la creación de las principales instituciones culturales, como son el Museo Provincial de Bellas Artes y la Biblioteca Pública de Mahón. Junto con el archivo municipal, que ya existía, serán lo que en 1948 se creará en Menorca o se conformará lo que se llama el Palacio de Archivos, Bibliotecas y Museos, digamos, con sede en el Palacio de Can Mercadal, en el actual Mahón. Mientras tanto, también de forma paralela, ya en época de formación, no estaba ni siquiera, digamos, licenciada o graduada, colaboraba con la revista de Menorca y también organizando parte de las bibliotecas de algunos seminarios religiosos como el de Ciudadela de Menorca. Es interesante, sobre todo para comprender su trayectoria, su relación con el notario Joan Flaquer y Fàbregues, que tenéis aquí a la derecha,
Ya os digo, notario de profesión, arqueólogo de vocación, empezó un poco a introducirse en estos círculos arqueológicos por interés. Y bueno, poco a poco fue ganando peso en este mundo, fue nombrado en 1919 académico de la Real Academia y sobre todo en los años 20 se conoce que ayudó o acompañó a Julio Martínez Santolaya en algunas de sus investigaciones en la isla de Menorca. Probablemente esta relación que hiciesen fue la que empujaría la carrera en este ámbito histórico-arqueológico de Joan Flaquer, que pasaría a ser comisario insular de excavaciones y presidente del patronato del Museo de Bellas Artes. Esto os lo cuento sobre todo porque cuando se gradúa María Luisa Serra en 1949, solo 2 años después, gracias al apoyo de Flaquer y también del que por aquel momento era del director general de Archivos y Bibliotecas en 1951, Francisco Sintes Obrador, accede a ese puesto de interina de directora del Palacio de Archivos, Bibliotecas y Museos. Esta plaza la estabilizará años después, entrando directamente en el cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos en el 54. Como veis, a partir de aquí, empezará, ¿no? Desde la dirección de estas 3 instituciones, empezará lo que sería su carrera profesional. Desde la Biblioteca Pública de Mahón, en estos primeros años, del 51 al 57, vemos una serie de exposiciones temáticas prácticamente incesantes, bueno, algunas destacadas como de libros de cervantinos, de documentos jurídicos, celebraciones anuales. Uno de sus principales proyectos por las que se conoce dentro del ámbito de la biblioteconomía es que fue la fundadora, digamos, la precursora de lo que ella llamó las bibliotecas itinerantes, que son una serie de bibliotecas, como su nombre indica, que iban viajando, sobre todo por aquellos lugares de la isla de Menorca donde no existían, ¿no?, esas bibliotecas. Entonces, fue la primera, digamos, una de las iniciativas pioneras en este sentido, de articular una serie de bibliotecas que accedían, ¿no?, que llegaban la lectura a todas las partes de la isla. Ya también desde el principio participó en congresos de renombre, ¿no?, como el Congreso Internacional de Bibliotecas de Bruselas del 55, y bueno, también colaboró activamente en grupos de estudios o de debate de aspectos menorquines, como el Seminario de Estudios Menorquines, y también impartía incluso cursos de formación para enseñar a gente a catalogar, ¿no?, los fondos de bibliotecas con vistas a, como veremos más adelante, crear bibliotecas definitivas en diversos puntos de la isla. Desde el Museo de Bellas Artes, las actas conservadas, estudiadas y dadas, bueno, publicadas por la investigadora Cristina Andreu, nos muestran que en este periodo María Luisa, digamos que protagoniza o promueve toda una serie de compras constantes, ¿no?, de piezas. Es como que intenta dotar de contenido al Museo de Bellas Artes. Sobre todo destacan, ¿no?, la colección de pintura del 18 y el 19 con pintores como Pascual Calvó o Joan Font, que articulan el actual Museo de Menorca, que será todas estas instituciones conforman ese germen del museo actual. También tenemos constancia de su interactuación constante con familias de la isla para adquirir todo tipo de piezas. También es interesante su política de cesiones temporales, que se mantendrá incluso hasta hoy. Y al igual que en el ámbito de la biblioteconomía, pues también su participación en congresos de arte, ¿no? Y al igual, bueno, también algunas exposiciones temporales como el Puerto de Mahón, temáticas de caza y guerra, en fin, un poco para ver, digamos, una panorámica. En cuanto al Archivo Histórico Municipal, es muy interesante, es el que ella, digamos, fue activa defensora de su conversión, no tanto que abandonase esa municipalidad y que se convirtiese en un archivo histórico provincial, perdón. Esto, sobre todo, lo que hacía era que, al depender, como finalmente consiguió en el año 52, al depender del Ministerio de Educación, permitía una mayor capacidad de adquisición, ¿no?, de obras y de representación institucional. Pertenecía al grupo de investigación de Vicens Vives, un poco para mostrar también esta rama. También era parte activa en la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, y bueno, como veis, también participó en diversos congresos ya desde prácticamente su incorporación, ¿no?, a esta dinámica, digamos, a su puesto de directora.
En 1957 es cuando el Palacio de Archivos, Bibliotecas y Museos, digamos, se convierte en la Casa de Cultura. Es como se llama ahora a ese conjunto de las 3 instituciones y es interesante, digamos, porque para mí resume muy bien, ¿no?, el carácter transversal de María Luisa Serra Velabbre. Las 3 instituciones siguen en el mismo espacio, sin embargo, ahora es como que ella centraliza mucho mejor, ¿no?, esa actividad que estaba fragmentada, ahora queda, digamos, agrupada bajo una misma institución. En este mismo año es interesante la inauguración de la sección fotográfica, que además ella misma alimenta con su archivo personal, que ha quedado también legado en la actualidad al Ateneo de Mahón. Y interesante a nivel arqueológico es cuando empieza a dirigir las primeras excavaciones de la Basílica de Esfornás de Torelló y Escap de Sport de Esfornell, ¿no? Estamos hablando entre los años 56 y 58. Es aquí también cuando su peso empieza a ganar, digamos, mayor entidad. En el 57 también se nombra secretaria de la Comisión Provincial de Extensión Cultural, como veis aquí, y delegada local de las excavaciones arqueológicas de su ciudad, de Mahón. Es también un hito interesante, digamos, la incorporación, ¿no?, a este panorama de Luis Pericot. Ya se conocían de la facultad, él mismo en su necrológica años después contará que ya en la facultad sobresalía por ese carácter, digamos, tan vivo, ¿no?, y por esa vocación, y sin embargo será con la conformación o con el nombramiento de Pericot como delegado del Servicio Nacional de Excavaciones de la zona de Cataluña y Baleares, será cuando Pericot decida ir a la isla y junto con Guillermo Rosselló Bordoy desde Mallorca, o Víctor Tolós y la amiga de María Luisa Serra, María Petrus, que también fue posteriormente investigadora y arqueóloga, una figura sobre la que también me gustaría profundizar y que por el momento no puedo ofreceros muchos datos. Con este equipo conformaron lo que se llama el estudio, digamos, el grupo de estudio de la Edad del Bronce en las Islas Baleares, que fue becado por la Fundación Juan March entre el 58 y el 59. Esto además coincide, ya veis cómo es constante la adquisición, digamos, por parte de María Luisa de más responsabilidades. En el mismo año, en el 58, es apoderada del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional y como primera parte, ya os contaba, de esa beca March, protagonizará o, digamos, dirigirá en la parte que le toca, que es la de la isla de Menorca, las excavaciones de Torelló y San Vicente del Caidús. Esto es importante porque, sobre todo en este segundo yacimiento, será donde ella, digamos, termine de asentar una de sus principales contribuciones a la arqueología menorquina, que es precisamente ese urbanismo de época talayótica, que más adelante tendría otros problemas, digamos, cronológicos que no tocan esta presentación, pero es ella la primera que termina de caracterizar o identificar con propiedad, digamos, todos los elementos que conformaron esas casas de época protohistórica, ¿no?, del periodo talayótico, que nos ubicaríamos, para que os hagáis una idea, bueno, en el primer milenio antes, en esa edad del hierro 2 menorquina. Esto que os contaba se transcurrió durante el primer año, y en el segundo año, en la segunda anualidad, el año 59, salvo algunas catas muy puntuales en otros yacimientos como Talatí de Dalt, Tison Caldar, destaca sobre todo la labor realizada de trabajo planimétrico. Prácticamente ocupa gran parte de los yacimientos conocidos de la isla, aquí los tenéis, no los voy a leer, pero de nuevo es interesante en tanto generan una documentación inédita hasta el momento, o sea, la crean completamente ex novo, es la primera vez que se crea este volumen, ¿no?, de datos, de planimetrías exhaustivas, no solo de unos monumentos, que en Menorca, como a lo mejor suponéis, o bueno, algunas fotos ilustran en este sentido, es como muestra sobre todo una arquitectura muy monumental, y en este momento se abandona, ¿no?, digamos, esa fijación al monumento y se empieza a dar sentido al estudio de los asentamientos. Muy interesante o relevante para la arqueología menorquina es la restauración de la naveta de Estudons, un monumento que supongo que también podrá sonar, de los más célebres de Menorca. Es precisamente la primera actividad de restauración llevada a cabo en la isla de Menorca. Si bien es cierto que os la he encuadrado dentro de esta anualidad March, no se incluía en el proyecto oficial, pero fue uno de los primeros trabajos de restauración, ya no solo de la isla, sino que concitó a gran parte de las instituciones insulares para su desarrollo. Y gracias a eso, precisamente, nos ha llegado hasta nuestros días.
Bueno, simplemente para acabar, en tanto a esta época, pues María Luisa, de forma paralela a todo lo que os voy contando, todo lo que hacía, asistía tanto a congresos como daba a conocer sus resultados, los resultados de sus trabajos en todo tipo de revistas, tanto locales como más de carácter nacional. Mientras tanto, como directora del Museo Provincial de Bellas Artes, en estos 2 años es cuando empieza digamos, a apoyar el arte vanguardista en la isla. Tenemos constancia de 2 exposiciones muy exitosas, como son las de Arnulf Jorndal, que es este grupo, la conformación del grupo de pintores de Menorca, digamos, de arte impresionista. Y sobre todo os quería destacar la exposición de la mujer menorquina, ¿no? Que las actas precisamente recogen un gran éxito de afluencia a la exposición, y donde sobre todo se trasladaba, ¿no?, esa idea de la mujer menorquina en esta exposición a través de sus labores, que como podéis ver, pues sobre todo eran labores dedicadas o digamos de ámbito domésticos. Ella misma publicó varios artículos sobre el traje, ¿no?, de la mujer menorquina, es decir, una visión de la mujer, como ya podéis suponer, pues muy vinculada en estas líneas, ¿no? Digamos, en esta segunda década de su carrera profesional, continúa la adquisición de responsabilidades o, digamos, de títulos. Es fundamental en ese sentido su nombramiento como delegada insular de excavaciones arqueológicas, primero como interina en el año 61, pues Flaquer se jubila justo en ese año, su maestro, y directamente ella será titular del puesto en el año 63, cuando definitivamente fallece. Os he querido traer algunas imágenes para que veáis algo que considero fundamental para entender la figura de María Luisa, que es la importancia que ella le da a los contactos, a la visibilidad y a las relaciones diplomáticas con las instituciones, no solo menorquinas, sino también nacionales. Como veis aquí en las fotos, visitó, bueno, diversas las instituciones que conformaban el régimen franquista en aquel momento, visitaron la isla de Menorca, y fue ella quien les acompañó en todo momento. En ese sentido es importante, bueno, es anecdótico, digamos que esta exposición de la mujer menorquina acabó en el año 59, pero ante la visita de Carmen Polo, digamos, decidieron montarla de nuevo para que ella la visitase. Son también conocidos sus viajes a gran parte del Mediterráneo. Lo que nos cuentan la gente que ha investigado un poco su figura y su recorrido es que además ella también lo cuenta en sus artículos. Sobre todo son viajes de estudios. Ella cuenta cómo viaja sobre todo a Malta o a Cerdeña para encontrar una interpretación o para encontrar puntos de comparación con la prehistoria y la protohistoria de Menorca, para poder analizarla con mayor profundidad. Y, bueno, también, mientras tanto, ya os digo, de forma paralela, pues ya en los años 60-62 se inaugurarán bibliotecas en Ferrerías, en Es Mercadal y Escarté y otras ciudades de Menorca, lo que de nuevo simplemente os quiero incidir, ¿no?, en ese constante trabajo. Las exposiciones de arte continuaron, como ven, con esta fluidez, y sobre todo las excavaciones importantes. O sea, prácticamente podríamos decir que María Luisa excavó en gran parte de la isla, ¿no? Prácticamente analizar su trabajo en arqueología solo ya podría, vamos, y ha llevado trabajos monográficos, ¿no?, en este sentido. Lamentablemente, María Luisa fallecerá en el año 67, con apenas 56 años. Como grandes logros de esta última etapa, lo que llamo última etapa, es precisamente la declaración de monumento histórico-artístico a toda la prehistoria de Menorca. En este sentido es paradigmático el informe que ella remite a Joaquín de Navascués, en la que habla precisamente o hace una alabanza, ¿no?, del texto de María Luisa, que, como os decía, finalmente tendrá su cristalización en esa declaración de monumento histórico-artístico del año 66. Es también fundamental la celebración en Mahón del 10º Congreso Nacional de Arqueología. Ella participó desde el 5º, si no recuerdo mal, hasta el 10º, o sea, fue una asidua de estos congresos, y consiguió que se celebrase el 10º en la isla menorquina, con una afluencia también, si no recuerdo mal, eran casi a 200 participantes y una cincuentena de comunicaciones.
Dejó inacabada uno de sus grandes objetivos, la historia de Menorca, que afortunadamente su primer volumen, que estaba prácticamente para publicar, lo hizo de forma póstuma en el 67, gracias a Guillermo, de la mano también de Guillermo Rosselló Bordoy, Juan Orfila y Joan Carles de Nicolás Máscaro, y también dejó inacabada su tesis sobre las navetas funerarias, que se las dirigía a Pericot, y que aquí tenéis bueno, una fotografía de lo que sería su índice. Simplemente para acabar, no quiero... Sí, perdón. Sí, acabo ya, perdón. Simplemente, ya os digo, para acabar, lo que pretendo ahora, tras este recorrido, esta investigación incipiente, es analizar, ¿no?, esta trayectoria y, sobre todo, profundizar un poco en esa forma que tenía María Luisa, no solo más allá de trascender ese currículum, ¿no? Como os pongo aquí, es incuestionable que en estos 18 años, solo 18 años de carrera, entre los 38 y los 56, hizo todo esto que os acabo de decir. Os he traído algunas citas de cómo se consideran, ¿no? Se ha llegado a hablar de ella como la primera mujer que jugó un papel muy importante, ¿no?, en la cultura menorquina. Y, bueno, aquí en este sentido sí que me gustaría profundizar en un futuro, pues, en ese papel, ¿no? Pericot, por ejemplo, comentaba en su necrológica que María Luisa estuvo siempre fuera de esos círculos dominantes menorquines como persona digamos, de familia humilde. Sin embargo, dedicó siempre su salario y su capacidad adquisitiva a reinvertir, ¿no? Ella, nos cuentan las personas que la conocieron en algunas fuentes también, que ella asumía los costes de muchas de las actividades que realizaba. Es interesante en este sentido su altruismo, ¿no?, a la hora de incluso de adquirir una de las torres de una de las puertas de la muralla medieval de Mahón, el portal de San Roc, que tenía destinado, según Tomás Vidal, habló incluso con él, un investigador de la isla, para que fuese adquiriendo bienes de carácter etnológico y que en un futuro pudiesen crear en él el museo, ¿no? En este sentido también es importante, y espero profundizar en un futuro, en que además de su carrera, digamos, funcionarial, continuó siendo propietaria del negocio familiar, y sobre todo en este sentido destaca la concesión de la dinamita de la isla de Menorca, ¿no?, de la adquisición y venta de dinamita en la isla. Creo que esto es también fundamental para comprender ese papel. Por supuesto, para este congreso como mujer, claro, precisamente Margarita Orfila cuenta, y también hemos visto un poco de soslayo en las comunicaciones anteriores, que ser, en este sentido, fue una mujer soltera, hace que, claro, que estuviese tal vez mejor visto, es decir, nunca parece, no sabemos si se puso en duda este aspecto, pero como veis en las fotos, está claro que fue una mujer fue una mujer entre hombres, es decir, era ella la única que ocupaba esta concentración de cargos. Y, bueno, algunas de las cosas que os comentaba permiten hablar de que, bueno, a pesar de que efectivamente era mujer, pues algunas del carácter que le da a las exposiciones que plantea desde el Museo de Bellas Artes, o algunas alusiones de carácter religioso en sus artículos, permite suponer que dentro, al fin y al cabo, su éxito dependió de estar dentro, ¿no?, del sistema, es decir, de la estructura o del género, si queremos, de la mujer en esta época, ¿no?, como sabéis, pues de las décadas 50, 60 de la España del pleno franquismo. Sin embargo, María Luisa Serra, y ya acabo, sentó precedente para algunas de sus compañeras. Es verdad que la arqueología menorquina creo que adolece en parte, y eso es lo que pretendo, ¿no?, de referentes femeninos, más allá de María Luisa. También está María Petrus, con la que colabora asiduamente, pero a partir de entonces sí que vemos el progresivo, digamos, de llegada de mujeres a las instituciones menorquinas, ¿no? Aquí os he puesto algunas, y simplemente, bueno, para acabar, algunos de sus reconocimientos, ¿no?, como hija ilustre de Mahón en el 71, y en la actualidad celebrando un poco los aniversarios de su fallecimiento o de su nacimiento. Y nada más, muchísimas gracias, perdón por la extensión. Muchas gracias, Octavio, por acercarnos a la figura de María Luisa Serra, que debía ser una mujer con una personalidad arrolladora y con una capacidad de trabajo increíble en esta carrera tan corta al final, ¿no? Estos apenas 18 sí. años, esa voluntad incansable, no solamente hacia ella, sino esa labor docente, de creación de cosas en la isla, o sea, es impresionante. Sí, impresionante, sí.